Nuevamente un día abrumador, lleva más de 6 horas la toma de rehenes en San Isidro. Trascendió que la negociación avanza, pero no se sabe bien en qué términos. Último momento. Asaltan banco en San Isidro. Desconocemos cuáles son las exigencias de los secuestradores para liberar a los rehenes y para entregarse. Volvemos al móvil en vivo y en directo al asalto con toma de rehenes en un banco en San Isidro. 2 personas han sido liberadas, un hombre y una mujer. Los negociadores lograron la liberación de 3 cautivos, pero habría al menos otros 8. Intervino el Grupo Halcón y la zona está rodeada. Estamos allí en directo. Estacionamos los móviles como es normal y nos ponen al tanto de lo que había sucedido. Me pasan el número del teléfono del aparato que estaba dentro del banco y hago la primera comunicación. Me contestan del otro lado: ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos, flaco? Y digo, bueno, soy la persona encargada de destrabar este conflicto. Automáticamente me dice: ¿qué sos, el negociador? Bueno, sí, soy el negociador. La banda del robo en el Banco Río huyó con el botín por un túnel que ya es protagonista de esta historia. Fue el robo más importante de la historia criminal argentina, por lo que algunos ya llaman el robo del siglo. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Para que no estés a ciegas, ya que estamos hablando con alguien que sabe mucho de eso, te cuento que estás ante más de 800 personas con muchas ganas de escucharte y les comparto a la audiencia de por qué lo elegimos a Miguel para empezar este slot de emociones. A lo largo del día de ayer y parte del día de hoy hablamos de la relevancia de la transformación, de los dolores que implica la transformación y en este contexto lo que implica gestionar en un contexto de conflictos. Siguiendo con el tema del coraje, ¿no? que creo que es el punto, ¿no? que hoy los líderes más tenemos que desarrollar en este contexto de tanta transformación. Cuando hablábamos en la previa, fue muy interesante lo que vos también abordabas con respecto a la distinción entre el miedo y el pánico. No sé si todos saben, si bien Miguel es conocido por haber participado en esta toma de rehenes, el asalto del Banco Río, pero Miguel ha salvado más de 148 vidas, con lo cual, sí, ahí veo el tiempo, gracias, con lo cual seguramente, Miguel, en más de alguna oportunidad habrás tenido miedo en alguna de estas situaciones. ¿Nos puedes contar por qué vos ves esta distinción entre una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pánico ante un conflicto o ante una situación tensa como la que vos has atravesado? Bien. Miedo tenemos todos, es de humano tener miedo, ¿no? Miedo es enfrentarse a lo desconocido. Y el pánico es lo que te congela, o sea, lo que no te deja reaccionar. El tema es que a través del entrenamiento uno lo que va haciendo con el miedo lo va graduando y lo va manejando. Imagínense ustedes que, hablando de situaciones con toma de rehenes, todos tienen miedo, desde el captor, las víctimas, los policías. Yo tengo miedo, todos tenemos miedo. Miedo que ocurra algo inesperado y que, bueno, evidentemente acá estamos hablando de vidas humanas. Pero lo que hace es, bueno, yo creo que el entrenamiento y haber atravesado parte de la vida, o sea, los años también va a uno tratando de ver las cosas desde otra óptica y bueno, pero siempre tenemos miedo. Y en relación al coraje y el miedo, yo creo que el coraje, ¿no? No es la ausencia del miedo, sino es atravesarlo. Eso no son palabras mías, sino de Nelson Mandela. Es ganarle al miedo, o sea, triunfar sobre el miedo. Y esa es más o menos la idea. Creo que fue más o menos la respuesta a la pregunta. Es larguísimo el tema. Muchas personas a veces cuando me entrevistan me preguntan sobre cómo se maneja, hablando de tensiones, una toma de rehenes. Bueno, es terrible. O sea, imagínense que sucesos de estas características, cuando pasan,
bueno, yo lo atravesaba, pues estoy felizmente retirado, ¿no? Lo atravesaba de una manera diferente, quizás por el entrenamiento que tenía y por dónde estaba. Uno cuando llega a una situación con toma de rehenes, no sabe con lo que se va a encontrar. O sea, pasa los perímetros, es como que estalló una bomba atómica porque no hay nada. O sea, cuando se hacen los perímetros, explico para la audiencia, normalmente el negociador llega al rato, no llega en primera instancia. Ya la policía del lugar ya hizo los perímetros correspondientes para la seguridad de todo el resto de las personas. Cuando uno atraviesa ese perímetro, sabe que se va a encontrar algo que no sabe lo que es. No sabe lo que es. Entonces, es muy complejo. Tensiones tienen todos. Ese sujeto que está teniendo cautivas a las personas, ese día no se levantó pensando que ese día iba a tomar rehenes. O sea, estamos hablando de la toma de rehenes convencional, no la de la presentación, que esa fue, bueno, todos la conocemos, que fue planificada de esa forma. La Bien. persona que está cautiva, sí. En esa línea, y algo que en las charlas previas que tuvimos, obviamente tenés muchas situaciones, como decís, que tuviste que mediar, y vos ahora estás haciendo la distinción entre, bueno, obviamente hay miedo, no hay pánico que paraliza, hay coraje, porque me acuerdo que decías, la valentía es de los héroes, es un acto heroico, y acá hay que poner el cuerpo, las emociones. Me parece que algo interesante que vos también has tenido en toda tu trayectoria, y lo has comentado, es que vos en muchos de estos casos no seguiste las reglas del ABC de una negociación. Y me gustaría que hables un poquito de eso, ¿no? De que vos siempre decías, y ayer algo también se comentó, de buscar los puntos de encuentro, y vos particularmente mencionaste una palabra que uno diría en un conflicto parece raro, que es la empatía, ¿no? Que en tus negociaciones buscabas siempre la empatía y el conectar con el otro. Bien, cuando yo hago una mirada retrospectiva sobre Miguel Sileo, porque es el que mejor conozco, y hago un análisis de casos que a veces fueron muy difíciles, empiezo a evocar cuestiones que tienen que ver con previo a mi paso por la policía. O sea, tiene que ver de dónde venimos, de la mochila que traemos, el bagaje desde chicos, y del lugar donde yo vengo, que es el barrio de Mataderos, en Capital Federal, vivía a 30 metros de la ciudad oculta. Bueno, como siempre digo, irónicamente, yo estaba más para arriba de las manos que para alto policía. Entonces, cuando yo me tenía que comunicar con los malos, tenía, no sé, hechiza magia, la suerte o qué sé yo qué, de conectar enseguida, porque primero que no iba con el prejuicio de policía, que eso es fundamental. Me despojaba de todo tipo de prejuicios, pues si yo me tengo que comunicar con una persona que está, nuevamente, en una situación caótica, donde tiene rehenes, tiene la vida que le está pendiendo de un hilo, comunicarse es fundamental. Y lograr cambiar la cabeza. O sea, esa persona no quiere estar ahí, se quiere ir, pide lo que vemos en las películas, ¿no? $1.000.000, un helicóptero, bueno, hacerle a través del tiempo entender que eso no va a pasar, que la mejor manera de que termine todo es que se entregue. Pero evidentemente yo creo que tiene mucho que ver quiénes somos. O sea, quizás ahí en la audiencia hay más de un Messi, pero que nunca tocó una pelota. Y bueno, hasta que no toque una pelota nunca lo iba a saber. Yo nunca iba a saber que tenía esta facilidad de negociar hasta que no me tocó negociar. Entonces creo que por ahí pasa un poco la cuestión. Lograr la empatía con el otro es fundamental. El medio de comunicación en estas situaciones es lo primordial. Y la información que puedo lograr de la otra persona. Otra característica o habilidad que cuando hablábamos un poco de esta presentación también trajiste, y me encantó, porque a veces uno piensa en mediaciones, rehenes, y surgen palabras que a veces ni siquiera nosotros utilizamos en nuestras situaciones de negociación, y vos hablaste también de confianza. Es decir, pasamos de coraje, miedo, a empatía, y otra palabra que también creo que fue lo que hizo, ¿no?, que tuvieras estos 148 casos de éxitos, ¿no?, de construir confianza en una situación límite. Sí, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con lo que es el ser humano, ¿no? El tiempo, cuando uno atraviesa el tiempo va logrando calmar un poco la situación, empieza a bajar el estrés y empieza a surgir la racionalidad.
yo tenía, y ahí está la historia, ¿no? O sea, yo tenía esa posibilidad que si yo llegaba con tiempo, o sea, yo no, la provincia de Buenos Aires es gigantesca, entonces cuando yo llegaba ya había transcurrido un tiempo. Entonces, utilizar ciertas técnicas para ganar más tiempo. Por ejemplo, yo ya sabía con quién, o al menos tenía una idea de lo que estaba pasando, pero cuando yo llegaba al lugar, ¿qué hacía? Le hacía contar nuevamente la historia de esta persona, porque yo llegaba al lugar y quería saber de él por qué estaba ahí adentro. Entonces ya empezábamos ahí a tener una conversación. Entonces, el nivel de comunicación empieza ahí. O sea, primero la escucha activa, después de un rato largo, empieza a haber un intercambio de cosas, empieza a lograrse una empatía, un cambio de conducta quizás, y hasta el último, bueno, escucha lo que uno le estuvo recomendando de un principio, que era, bueno, lo más saludable para todos, que se entregue a la policía. Pero todo ese proceso se hace a través del tiempo. Y yo hace un rato hablé de la información. Es fundamental, a veces no pasa, pero cuando uno logra tener la información de quién es la persona que está dentro, porque, ¿por qué? Porque todos sabemos que en una situación de negociación, como vemos en las películas o como habrán leído algún libro, empiezan a tomar rehenes y hay un final. Y bueno, todo lo que pasa en el medio a veces no se sabe bien. El pensamiento que todos tienen es decir, bueno, llega el negociador, negocia y ya está, terminó. Bueno, eso sería algo, una resolución lineal, o sea, un pensamiento único de solución. Y no solamente en la negociación con toma de rehenes, sino en todas las negociaciones. Siempre tiene que haber alternativas laterales. O sea, uno no solamente trata de resolver la situación como tiene que estar previsto, sino de la mejor forma posible. Entonces ahí empiezan, a través de la información que uno tiene, por dónde puede llegar a la persona para que esta persona tenga empatía y confíe en uno. Me encantó como otro tips que nos das, que es tiempo, ¿no? Y que a veces salió en el panel anterior de esto de querer hacer todo rápido y que vos mismos lo decís, a veces en las negociaciones el tiempo hace que baje la emoción y entre la razón, ¿no? Que es parte, creo, del éxito de muchas de tus negociaciones. Y en ese sentido, la verdad es que vos también mencionaste una técnica que entiendo que es una metodología que se utiliza, no es que es tuya, pero es súper interesante, que es la escala de Cooper. No sé si podés contarnos qué es esa escala que ustedes usan para ver cómo pasar de la tensión a la emoción y para poder entender un poquitito más en qué situación emocional está el otro. Sé que aclaramos que es difícil a lo mejor de explicarla de un auditorio tan grande, pero lograste salvar vidas, mirá si no vas a lograr explicar la escala de Cooper. Sí, es terrible. Bueno, la escala de Cooper lo hizo Jeff Cooper, que es un americano, que va de blanco, amarillo, naranja, rojo, y va subiendo la graduación del color, en la gama del rojo. ¿Y qué me dice el blanco? Que el blanco hay una falta de atención total de la persona, amarillo hay un poco de atención, o sea, uno está atento al mundo, naranja, uno despliega, esto lo usamos mucho en la policía, para saber cómo tiene que ir el policía en su trabajo, ¿no? Entonces en naranja es un despliegue táctico y en rojo es pasar a la acción. Entonces, esa graduación que se va haciendo nos va dando la pauta en dónde estamos parados frente a una situación, no solamente de toma de rehenes, sino en cualquier procedimiento policial. Eso marca nada, o sea, como hay una inmensidad increíble de situaciones, de procedimientos policiales, o sea, para tener más o menos un parámetro de atención y de proceder del policía. Pero es muy complejo. Bueno, pero lo dejaste presentado y los vamos a invitar, porque con esto tenemos que ir cerrando, Miguel. Escala de Cooper es la verdad es que después que Miguel me lo comentó, lo estuve explorando un poquitito, es muy interesante porque tiene que ver
con el entender justamente cómo podemos ir gestionando en una negociación desde la atención a la emoción. Miguel, yo te quiero agradecer, primero, creo que en nombre de todos los que estamos acá, porque has tenido un rol no solo de lo que conocimos en la película, sino que seguramente en nombre de tantas familias que habrán estado junto a esos rehenes y tantas otras personas que hoy están haciendo el mismo rol de mediador, la relevancia de lo que has hecho y lo que otros hacen. Así que gracias por este espacio, por compartir estas reflexiones y quedémonos con estos. Gestión de las tensiones. La relevancia de trabajar con coraje más que con valentía. La relevancia de saber y ser lo suficientemente vulnerables para decir, en una situación compleja tengo miedo. Y es parte de cómo uno puede entrar en esa situación de conflictividad. El entender que la empatía, la confianza, la comunicación y el tiempo ayuda a que muchas veces esas situaciones tensas puedan tener resultados positivos. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por este espacio. No, muchas gracias a ustedes y dejo una tarea para los que están ahí presentes.